Soy Fray Carlos Portillo y con alegría comparto hoy con ustedes el tema del crecimiento cristiano. Para este tema es muy importante contar siempre con nuestra Biblia, porque ella nos ayuda para el crecimiento, para el estudio, pues es la palabra revelada para nosotros. Pero también es importante un cuadernito, un lapicero, algo que nos permita ir escribiendo también aquellas ideas fundamentales del tema, pues para este tema sí necesitamos un poco más de tiempo, de sentarnos, de escuchar, reflexionar, escribir, y seguramente si así lo hacemos, nosotros vamos a crecer mucho en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Pues no olvidemos, cristiano formado vive resucitado. Paz y bien. Continuamos con las lecciones del Antiguo Testamento, haciendo una síntesis de las ideas fundamentales, yendo a lo esencial. El celo y la ira de Dios. En todos los libros del Antiguo Testamento encontramos ideas acerca de un Dios celoso y un Dios que tiene ira. Estas ideas es bueno que las aclaremos correctamente para ayudarnos en nuestra visión de Dios, pero es evidente que en la doctrina del Antiguo Testamento Dios reacciona castigando la conducta del hombre cuando éste se opone al proyecto de Dios y a la esencia de Dios. Escuchemos unos textos. No se arrodillen ante ellos ni hagan culto en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Éxodo 20, versículo 5. No adoren a ningún otro Dios porque soy un Dios muy celoso. Éxodo 34, versículo 14. Pues Dios es muy celoso y en castigo podría destruirlos con fuego. Deuteronomio 4, 24. Josué les dijo: no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales y espera que se le obedezca en todo. Si le son infieles, no lo va a perdonar. Josué capítulo 24, 19. Nunca se olviden de esto. Desde el día en que ustedes salieron de Egipto hasta el día de hoy, siempre han desobedecido a Dios. Cuando estaban en el desierto y también en el monte Horeb, hicieron enojar a Dios y Él pensó en destruirlos. Después tomé el ídolo que habían hecho, lo quemé y eché las cenizas al arroyo que bajaba del monte. El pecado de ustedes me causó mucho dolor y tristeza, pues hizo enojar a Dios. Por eso me arrodillé delante de él, y durante 40 días y 40 noches no comí ni bebí nada. Dios estaba tan enojado con ustedes y con Aarón que estaba decidido a destruirlos. Deuteronomio capítulo 9, versículos del 7 al 8 y 18 al 29. Todo esto dicho en los textos anteriores no se atribuye a la justicia divina, sino a su celo y a su ira, pues tener celo y estar celoso se hace siempre en sentido positivo, por el bien del pueblo, como lo dice el libro del Eclesiástico en el capítulo 51, versículo 18, pues decidí ponerla en práctica, tuve celo por el bien y no quedaré confundido. El Salmo lo dice así: el amor que siento por tu templo me quema como un fuego, por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Salmo 69, versículo 9. Fines es como yo, no permite que se adore a otros dioses en lugar mío. Por eso logró que yo calmara mi furia y que dejara de castigar a los israelitas. Número 25, 11. El celo de Dios no es que le provoque juicio de castigo hacia los pecadores, sino que le provoca celo por la liberación de Israel, de tal manera que el celo es por su pueblo, es el que les cuida de sus enemigos.
Dios saldrá marchando con toda la furia de un guerrero, lanzará un grito de guerra y derrotará a sus enemigos. Isaías 42:13. La ira no se le atribuye a Dios como nombre o atributo permanente, sino como una reacción de Yahvé contra la violación perversa de la alianza. Dios le dijo a los israelitas de Judá y Jerusalén: preparen su corazón para recibir mi mensaje, cumplan el pacto que hice con ustedes, pero cúmplanlo de verdad. Mi mensaje es como una semilla, no la siembren entre espinos. Si siguen haciendo lo malo, mi enojo se encenderá como un fuego y nadie podrá apagarlo. Jeremías capítulo 4, versículos del 3 al 4. Pero por encima de la ira y el enojo es más fuerte la paciencia de Dios. Mientras pasaba delante de Moisés, Dios dijo en voz alta: soy el Dios de Israel. Yo soy, es el nombre con que me di a conocer. Soy un Dios tierno y bondadoso. No me enojo fácilmente y mi amor por mi pueblo es muy grande. Éxodo 34:6. Su gran amor que perdona, por eso te pido que muestres tu gran poder. Tú mismo has dicho que tienes mucho amor y paciencia y que por eso perdonas al pecador. Números 14:17. Que es bondad y amor para siempre. Pero tú, mi Dios, eres bondadoso y compasivo, no te enojas fácilmente y tu amor es siempre el mismo. Salmo 86. Es tierno. Mi Dios es muy tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente y es muy grande su amor. Salmo 103:8. Pero sobre todo Dios no cede al ardor de su cólera, porque es piadoso y no guarda rencor para siempre. No volveré a enojarme con ustedes, ni volveré a destruirlos, pues no soy un simple hombre. Yo soy Dios y habito en medio de mi pueblo. Oseas capítulo 11:9. El profeta lo comunica viendo la infidelidad. Dios es fiel y se olvida del enojo. Así que dirígete al norte y anuncia este mensaje: Israel, pueblo infiel, vuélvete a mí. Me olvidaré por completo de mi enojo y te recibiré con los brazos abiertos, porque soy un Dios bondadoso. Tan solo te pido que reconozcas tu culpa, que admitas que te rebelaste contra mí, que no has querido obedecerme y que bajo la sombra de cualquier árbol has adorado a otros dioses. Te lo juro que así es. Jeremías capítulo 3, versículos del 12 al 13. El profeta lo confirma en una frase lapidaria: cuando me enojé, me alejé de ti por un poco de tiempo, pero muy pronto tuve compasión de ti y te manifesté mi amor eterno. Isaías capítulo 54, versículo 8. Esta forma de hablar, donde se le atribuye reacciones y sentimientos humanos a Dios, es un lenguaje mítico, propio de todas las religiones, y expresan no solo lo que Dios es, sino lo que los seres humanos perciben y experimentan ante determinadas acciones o hechos que se le atribuyen a la divinidad. Esto es muy claro en el Antiguo Testamento, y además esto nos lleva a concluir que la imagen de Dios en el Antiguo Testamento es una revelación incompleta, pues con Jesús, su nombre mismo quiere decir Dios salva. Dios actúa libremente en favor del hombre. En el Nuevo Testamento veremos que Jesús vino para salvar, perdonar, no para condenar. Vino para servir, no para ser servido, para dar la vida. Salvar incluso a los que por la ley religiosa de Israel estaban excluidos del reino. Las comidas de Jesús y sus parábolas muestran a Dios que ha venido para estar con los pecadores, donde no se busca premiar a los buenos y castigar a los malos, sino que todos se incorporen al bien y al reino.
La fidelidad de Dios. La mayor cualidad de Dios es su fidelidad en todo. La veíamos con Abraham. Dios es fiel a su promesa. Dios es misericordioso y fiel. Son dos cualidades esenciales de Dios. Con estas palabras, alabado seas Dios de mi amo Abraham, pues siempre has sido bueno y fiel con mi amo. Has guiado mis pasos hasta la casa de sus familiares. Génesis 24-27. Y hay infinidad de textos sobre esto en todo el Antiguo Testamento. Con todo ello quiere decir que Dios es firme en su promesa y palabra, es roca firme y sólida donde los hombres pueden acogerse en todo momento y tiempo. Ustedes, en cambio, escucharán canciones como en una noche de fiesta, irán con el corazón alegre como los que caminan al ritmo de las flautas, irán al monte de Dios, pues Él es nuestro refugio. Isaías capítulo 30, versículo 29. Sus propuestas son fieles y sólidas. Él mismo es un Dios de fidelidad. Él nos protege del mal. Es un Dios justo y fiel que siempre actúa con justicia. Deuteronomio capítulo 32, 4. Pues es rico en benevolencia y todos sus caminos son alianza de amor para siempre. Su palabra es segura y el hombre puede apoyarse en él. Por eso, si Dios es siempre fiel, el hombre no siempre será fiel. La historia del pueblo de Israel está llena de infidelidades, como lo veíamos en el tema del mensaje de los profetas, un pueblo que se va detrás de otros dioses. Muchos desastres del pueblo se verán como fruto de sus infidelidades. Los israelitas dejaron de adorar a Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Murieron también todos los israelitas de su época, por eso los que nacieron después no sabían nada acerca de Dios verdadero ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y los robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos. Jueces capítulo 2 versículos del 10 al 15. Las citas de textos sobre esto es larga y no podemos leerlos todos. Estas infidelidades eran muy fuertes a tal punto que el Salmo 14 dice: pero no hay uno solo que no se haya alejado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Salmo 14, versículo 3. Como una esposa que se ha ido con los amantes, como un pueblo que se ha prostituido. Sin embargo, a pesar de todo esto, Dios mantendrá su amor y su fidelidad de manera inquebrantable. Mantiene su amor, clemencia y misericordia hasta la milésima generación. Un Dios que busca seducir en medio de las grandes traiciones. Lo dirá el profeta Oseas hablando de un cariño para nosotros incomprensible. Israel, Israel, yo volveré a casarme contigo y serás mi esposa para siempre. Cuando tú seas mi esposa, realmente llegarás a conocerme. Seré para ti un esposo fiel, sincero y lleno de amor. Oseas capítulo 2, versículos del 19 al 20. Una fidelidad que busca transformar el corazón de piedra en corazón de carne, corazón nuevo y espíritu nuevo. Esta fidelidad es perpetua porque su misericordia es eterna. Concluimos diciendo que la fidelidad de Dios es sin límites. Por muchos que sean nuestros pecados, Él nos perdona. La historia de Israel es una historia de infidelidades del pueblo y una historia
de fidelidad inquebrantable de Dios, fidelidad para siempre. Como veíamos también en el libro de Job, este Dios que es el Dios de la gratuidad total, que ama al hombre y ha creado todo para el bien del hombre. Así es Dios, un Dios que todo nos da y nos pide a nosotros también volvernos gratuidad para con los demás. Terminemos en este último tema del Antiguo Testamento hablando de la promesa y la esperanza. Se han de recordar de la promesa hecha por Dios a Abraham, que fue en el segundo tema de este crecimiento cristiano. Una promesa donde Dios le decía a Abraham que le daba una tierra y una descendencia grande como las arenas del mar y las estrellas del cielo. En el Antiguo Testamento esta promesa se encuentra a veces junta, otras veces separada. Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: Abraham, ahí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Génesis capítulo 13 versículos 14 al 16. Sobre esta promesa hay innumerables textos. De ello se desprende que una de las promesas más importantes es la posesión de una tierra que mana leche y miel. Por ello, la primera esperanza de Israel es una tierra, es una esperanza por tanto en este mundo, un lugar donde vivir, formar comunidad y alimentarse. Es prosperidad y bienestar. Esa es la primera promesa de Dios. Esta debe unirse a un conjunto de bendiciones y dones que provienen de Dios, como cuando la fidelidad de Dios lo exige, deben sacrificarse los bienes materiales y hasta con los bienes más queridos, como cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su propio hijo. Sabemos bien que esto no sucedió, pero lo importante es que esta promesa y esta esperanza se refiere a esta vida, a los bienes de la tierra. Además, con todas las infidelidades del pueblo, la promesa y esperanza se mantienen. Cuando viene el sufrimiento y el castigo, se anuncia un porvenir lleno de esperanza. Ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Mis planes para ustedes solamente los sé yo. No son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Jeremías capítulo 29 versículos del 10 al 11. Consolando y manteniendo la esperanza. Incluso la infidelidad de Israel no debe ser impedimento para la esperanza, porque Dios perdona siempre, mantiene su promesa y la acrecienta. Siempre hará triunfar la justicia y la verdad. Cuando llegue ese día, el lobo y el cordero se llevarán bien, el tigre y el cabrito descansarán juntos, el ternero y el león crecerán uno junto al otro, y se dejarán guiar por un niño pequeño. La vaca y la osa serán amigas, sus crías descansarán juntas, y el león y el buey comerán pasto juntos. El niño jugará con la serpiente y meterá la mano en su nido. En Jerusalén de aquel día no habrá nadie que haga daño, porque todos conocerán a Dios, y ese conocimiento llenará todo el país, así como el agua llena el mar. Isaías 11, versículos del 1 al 9. Al final del Antiguo Testamento, en el libro de Sabiduría y Segunda Macabeos, lleva esta esperanza más allá de los límites de este mundo. Es como paz, reposo y salvación que no está ya en la tierra, sino en la inmortalidad. Sabiduría capítulo 3 del 1 al 4 nos dice: en cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios, y no les alcanzará tormento alguno. A los ojos de los insensatos pareció que habían muerto. Se tuvo que quebranto su salida,
y su partida de entre los nuestros por completa destrucción, pero ellos están en paz. Aunque a juicio de los hombres hayan sufrido castigos, su esperanza estaba llena de inmortalidad. Y en Sabiduría 4:7 sigue diciendo, el justo, aunque muera prematuramente, hallará el descanso. Continúa en Sabiduría 5:15, los justos, en cambio, viven eternamente. En el Señor está la recompensa y su cuidado a cargo del Altísimo. La esperanza de la madre de los Macabeos, que está en el 2 Macabeos capítulo 7, les leo solo algunos cuantos versículos para que escuchen a estos hijos y a la heroica madre que son fieles ante la muerte en su fe en Dios que les llevará a la salvación. 2 Macabeos capítulo 7 versículo 1. Sucedió también que 7 hermanos, apresados juntos con su madre, eran forzados por el rey, flagelados con azotes y nervios de buey, a probar carne de puerco, prohibida por la ley. Si se niegan, serán torturados y morirán. Todos ellos se abstuvieron y no se negaron a su ley y a su Dios, y respondían así en Macabeos 7, versículo 9. Al llegar a su último respiro, dijo, tú, criminal, nos privas de la vida presente, pero el Rey del mundo, a nosotros, que morimos por sus leyes, nos resucitará a una vida eterna. Y en Macabeos 7, 23, pues así el Creador del mundo, el que modeló al hombre en su nacimiento y proyectó el origen de todas las cosas, les devolverá el espíritu y la vida con misericordia, porque ahora no moriráis por vosotros mismos a causa de sus leyes. La madre de los 7 le decía a uno de ellos, no temas a este verdugo, antes bien, mostrándote digno de tus hermanos, acepta la muerte, para que vuelva yo a encontrarte con tus hermanos en la misericordia. Luego murieron y también la madre de los 7. La promesa y la esperanza de Dios tiene que ver con la hora y la historia, no únicamente con el más allá, la resurrección. Es importante el bienestar y la prosperidad aquí en la tierra, que la mujer y el hombre lleguen a conquistar sus más nobles aspiraciones, especialmente los más pequeños y pobres, que son la mayoría en este mundo. Por ello, nuestra fe no puede llevarnos a una evasión de las cosas temporales, sino a comprometernos por hacer de esta tierra un paraíso y que haya procesos de verdadera liberación en todos los campos de la vida humana, un desarrollo y prosperidad para todos, trabajar para hacer un mundo más habitable y cuidar de nuestra casa común, la tierra. Tierra que está en pocas manos, y hay muchos que no tienen nada, ni dónde caer muertos. Esto no puede seguir así. Además, si tienen un poco de tierra, están endeudados para toda la vida. La solidaridad es la salvación histórica. Haciendo todo lo anterior en bien del ser humano, aquí y ahora, podemos pensar en esperar una vida más allá de la muerte, vida plena y eterna junto al Dios de la vida y la salvación, junto a ese Dios de la gratuidad que nos ha dado todo por amor. Al finalizar con los temas del Antiguo Testamento, en esta primera ronda nos queda nada más hacer un recorrido por los 7 temas abordados hasta el momento. La realizaremos en el próximo audio-video. Luego entraremos a una temática titulada La nueva imagen de Dios, donde tendremos la participación de un fraile franciscano y misionero invitado, que nos acompañará con 4 videos, para luego iniciar el Nuevo Testamento. Paz y bien.